buenas tardes. Gracias por este reencuentro de cada semana aquí en Canal Metro, en este espacio de información y reflexión que junto a Fanny Vega hemos llamado Política, Producción y Trabajo. Y gracias por acompañarnos siempre, ¿no? Durante estos 7 años, simplemente con estar del otro lado, simplemente con escuchar, simplemente con compartir también su comentario con nosotros, para saber exactamente qué cosas le están pasando al país. Nos interesa muchísimo su opinión, así que dentro de un ratito, cuando salgan los datos, usted va a poder comunicarse y esperamos su llamado. Ricardo. Y tenemos que analizar cómo está avanzando el proceso electoral. Ya ha habido elecciones en varias provincias: Salta, Mendoza, Santa Fe, Córdoba, La Rioja, Neuquén, Río Negro. Y la verdad es que nos interesa saber de una manera más o menos objetiva, metodológica, cómo está configurándose el escenario electoral en el país de cara a las elecciones nacionales de renovación presidencial en octubre de 2015. Por esto es que tenemos hoy a dos analistas de opinión pública: Carlos Germano, que es director de Germano y Asociados, y Julio Burman, que es director del Observatorio Electoral SR Sur. Muy buenas tardes, Carlos Germano. Muy buenas tardes, Julio. Gracias por estar aquí en Política, Producción y Trabajo. ¿Cómo te va, Ricardo? Buenas tardes. Tenemos un escenario confuso todavía, difuso. No se ha configurado ninguna tendencia que pueda proyectarse todavía sobre el escenario de elecciones presidenciales. No, yo creo que no es tan confuso, porque si vamos a tomar el balance de estas 9 elecciones que vos mencionabas, los resultados fueron bastante parecidos a lo que se preveía, con alguna excepción probablemente, y bastante parecidos a lo que ha sido el histórico de cada distrito, ¿no? Por ejemplo, este domingo tuvimos 5 elecciones y en las 5 los oficialismos se impusieron, e inclusive con porcentajes muy parecidos a lo que preveíamos que iban a sacar en función de lo que venían sacando en elecciones previas. Por lo tanto, el escenario no es, sí, todavía no tenemos claramente lo que podemos proyectar hacia lo nacional, hacia la presidencial, porque una elección de distrito es muy diferente. Pero lo que venimos viendo como tendencia general en 9 distritos es que hay bastante estabilidad y continuidad en el voto, ¿no? Carlos Germano, ¿es así para tu lectura también? Sí, yo coincido con el planteo que está haciendo, porque la verdad es que yo siempre recuerdo el año 2011, donde hubo muchos análisis. Buenos Aires, Capital Federal, Santa Fe y Córdoba. Y a la semana siguiente de Córdoba, con el famoso discurso de la Sota, que salió electo gobernador, que habló del cordobesismo. Cristina Fernández de Kirchner saca el 50% en esas PASO. Había perdido 3 de los 4 distritos grandes. Entonces yo digo, y en eso coincido con Julio, me parece que hay un escenario donde las elecciones locales tienen su propia dinámica, su propia idiosincrasia, que a veces es muy forzado trasladarlo al escenario nacional. O sea, digo, me parece que se fueron dando, yo te digo, lo único que me llamó la atención hasta ahora fue la de Río Negro, la diferencia que hubo, ¿no? Una diferencia de casi 20 puntos entre el actual gobernador y Miguel Ángel Pichetto, que creo que fue el llamado. Y después te digo, excepto Tierra del Fuego y excepto Mendoza, los oficialismos hasta ahora se impusieron en todas las elecciones, ¿no? Ahora, para los consultores en general, mirar a la opinión pública o mirar al electorado, ¿le resulta sencillo, teniendo en cuenta que ahora aparentemente hay un electorado que mira, escucha y decide aún a último momento, Carlos? Yo creo que esto viene pasando hace rato, digamos, me parece producto que de la maduración. Y son 32 años ya de democracia, me parece como que se fue instalando eso. Yo lo que veo hoy es un escenario muy polarizado, donde quedan 2 actores centrales, que son Daniel Scioli y Mauricio Macri, que me parece que por ahí está saliendo el futuro presidente de la República. Yo hoy, la foto de hoy, por ahí nos vemos de acá a 2 meses o 3 meses y te digo, puede cambiar. La foto de hoy, yo veo balotaje en la Argentina. A pesar de que las PASO pueden ser un gran ordenador, pero me parece que hoy todavía
se está votando en octubre la general y creo que en noviembre hay balotaje. Y me parece que este es el escenario, digamos, de lo que hoy uno viene percibiendo, con un candidato como Mauricio Macri, que nosotros lo teníamos allá por el año febrero del 2014, entre 12 y 14 puntos, y vemos que fue en constante ascenso, y hoy, digamos, se convirtió en un actor protagónico, y creo que el hecho del domingo próximo pasado, donde ratifica fuertemente un liderazgo en la capital federal, a pesar de que hay balotaje el próximo 19 de julio, me parece que vuelve nuevamente a ratificar que es un candidato competitivo, ¿no? Y acá, Julio, en realidad no sé si tenés coincidencias o disidencias con lo que decía Carlos, pero además hay un actor que va apareciendo. Por ejemplo, Córdoba, de alguna forma el candidato que representa el modelo que estuvo implementando de la Sota, que llevan tantos años allí en el gobierno, le ratificaron su confianza. ¿Eso no lo proyecta de alguna manera también en el escenario nacional a nivel presidencial? Bueno, eso nos lleva a hablar de Buenos Aires versus el interior, porque Córdoba es el segundo distrito del país, Buenos Aires, la capital, es el cuarto. El domingo ganaron los candidatos presidenciales de ambos distritos, que son básicamente fenómenos locales. Córdoba, el PRO en la ciudad, no son partidos nacionales. Y sin embargo, todos los diarios nacionales que se imprimen en la capital tenían en primera plana la foto de Macri, el triunfo del PRO en la capital, y de la Sota, digamos que no apareció. Digamos que esa ventaja cultural que provoca estar en la ciudad de Buenos Aires claramente es un activo para Macri, ¿no? Ahora, no hay que confundirse con el hecho de que en Argentina, que es un país grande, federal, donde la política es aritmética, es una sumatoria de varias realidades locales, como decía Carlos antes, esto implicó históricamente que siempre gana las elecciones el que tiene la coalición más grande. La única excepción, Alfonsín, que mencionabas antes. Que una elección totalmente diferente, donde el candidato que tenía la coalición más chica ganó al que tenía la coalición más grande. Pero en este caso, aun cuando Macri tiene esta plataforma de lanzamiento, la ciudad de Buenos Aires, el modelo porteño, etcétera, etcétera, no olvidemos que, y aún con una oposición más organizada alrededor de esta coalición Cambiemos, no olvidemos que el peronismo, el Frente para la Victoria, tiene una coalición mucho más grande, amplia en todo el país establecida, y eso se va a hacer sentir fuerte en agosto y octubre. Pero las elecciones en realidad están recién empezando a tomar calor y color, porque en estos próximos 10 días en que se va a desarrollar la campaña para definir quién será el futuro jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ahí es donde vamos a ver un realineamiento de fuerzas quizás, porque permitiría el Frente para la Victoria que Horacio Rodríguez Larreta gane las elecciones sin ninguna participación, sin incidir en el juego, aun cuando ha quedado fuera ya de la candidatura posible a jefe de gobierno. Yo la verdad que creo que, me parece que el Frente para la Victoria, la percepción que tengo, va a dar libertad de acción. Yo veo un escenario, te digo, hoy, la verdad, la Constitución así lo establece, no sacó el 50% más uno de los votos, pero a mí me parece que hoy ese balotaje es un balotaje muy forzado y que tiende fundamentalmente a un proyecto personal y no un proyecto colectivo. Yo creo hoy que lo de Martín Lustó... ¿De quién? De Martín Lustó. De Martín Lustó. Me parece que es una elección con 20 puntos de diferencia. Obviamente hay que votar. Yo te diría, nunca digo de estas aguas de beber, pero a mí me parece que es muy difícil hoy que haya posibilidades ciertas de poder descontar 20 puntos. O sea, en política 1 más 1 no es 2. No, claro, los votos no se trasladan mecánicamente. Entonces, yo lo veo muy difícil. Es más, yo me animaría a decirte que hay mucho voto Lustó, que puede votar a Rodríguez Larreta, con respecto al balotaje. Digo, a mí me parece que ahí es donde me agarro de lo que dijo Julio con las coaliciones más amplias, y eso es el peronismo. El peronismo es un partido de poder con una verticalidad y liderazgo muy claro en las distintas etapas del peronismo, del 45 hacia adelante. Cosa que no lo ves en estas coaliciones. Hoy, digamos, Martín Lustó es producto también
de un acuerdo mucho más amplio a nivel nacional con 3 líderes que son Macri, Sanz y Lilita Carrió. Y me parece que en ese escenario lo que está faltando es un liderazgo claro. De ahí vas a llevar a una elección con 20 puntos de diferencia, que me parece que se genera mucho desgaste, muchísimo desgaste, con posibilidades de generar fricciones políticas a futuro. Y me parece que estas son las grandes diferencias. Cuando vos hablas de coaliciones chicas y coaliciones grandes, ahí ves un peronismo donde hay un jefe, hay un liderazgo claro, concreto, que no lo ves en los otros partidos opositores, ¿no? Tenemos que ir a una pequeña pausa, pero les voy a dejar una pregunta sobre la mesa. Pareciera que todos quieren bajar a Martín Lustó del balotaje en la Ciudad de Buenos Aires. Lo respondemos después de una pausa. Entidad binacional Yacyretá, generando futuro. Un banco presente junto a todos los argentinos. Banco Nación. Somos la unidad y la fuerza. Somos Unión Ferroviaria. Servicios Regionales del Sur, Sociedad Anónima. Trabajamos integrando comunidad y empresas. ¿Sabías que en la legislatura podés visitar el vestidor de Evita, tal cual lo usaba? Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. Por las declaraciones de Sanz, de Rodríguez Larreta, de cantidad de líderes políticos de distintas fuerzas de la oposición, pareciera que todos quieren bajar a Martín Lustó del balotaje en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Es conveniente para la democracia que se interrumpa este proceso, que se resigne Lustó a no dar la competencia en la segunda vuelta electoral de la Ciudad de Buenos Aires? Mira, te respondo así. Es la primera vez que el peronismo queda fuera de un balotaje y tiene que decidir. Nunca había pasado esto, que quede tercero y sea una suerte de árbitro de este balotaje. Porque convengamos que si Cristina Kirchner, Mariano Recalde, digamos los líderes de ese votante, que es muy disciplinado, que si le dicen lo que tiene que hacer, lo va a hacer, hicieron una alianza con el que salió segundo para evitar que el PRO ganase las elecciones, el escenario sí tendría sentido, ¿no? Porque si bien la política no es matemática ni aritmética, es cierto que acá, sumando los votos de Lustó más los de Recalde, compiten contra los de Rodríguez Larreta. Lo superan. Lo superarían, claro. A cifras del domingo a medianoche, el conteo da 2 puntos arriba para la suma de Lustó y Recalde sobre Rodríguez Larreta. Pero el kirchnerismo ya dio claras señales que no va a hacer eso. De hecho, está criticando a Lustó en el caso de este balotaje. Por lo tanto, pareciera que está jugando por el status quo, digamos, por no modificar la situación. Y eso, el peronismo tiene que entender que eso es una opción, digamos, en este balotaje. Mantenerse presidente significa algo, ¿no? Me parece que eso es un dato importante. Ahora, Julio, ¿qué cosas hizo mal Lustó? O en todo caso, ¿qué cosas hizo mal el radicalismo para que esté pasando esto? Porque lo tenemos ausente incluso acá en nuestra propia conversación. Yo creo que Lustó se equivocó, y esto lo hablamos en un programa anterior de este programa. La estrategia de Lustó para entre la PASO y la primera vuelta era seducir a los votantes de Michetti. Tenían oportunidad porque había un conjunto bastante importante de votantes de Michetti que no sabía bien qué quería hacer y que estaba considerando votar por Lustó. Pero Lustó fue un poco más bien por lo de Recalde para la segunda vuelta. Recordemos que en el debate en el otro canal de cable dijo Lustó, frente a la pregunta de por quién va a votar para la presidencial, no dijo nada. Sí, sí. Él lo que debería haber dicho es, voy a votar por Macri. ¿Por qué? Porque tenía que, es lo que el votante michetista quería escuchar de Lustó. Pero él se quiso diferenciar y simpatizar con lo de Recalde que iba a necesitar para la segunda vuelta.
Ese fue, a mi juicio, el error, que le impidió poder acortar diferencias con Rodríguez Larreta, ¿no? Las disputas electorales se resuelven únicamente en las urnas. ¿Crees, por tu experiencia, Carlos, que el peronismo no va a dar ninguna señal hacia sus seguidores, a sus ¿En la Ciudad de Buenos Aires? En la Ciudad de No, Buenos yo Aires. creo que no, yo creo que va a estar totalmente prescindente y va a haber libertad de acción. Bueno, es parte de la conversación que tuvieron No veo- anoche los referentes de la Cámpora. ¿Esto significaría una alianza implícita entre el kirchnerismo y el macrismo? No, yo creo que no. No, indudablemente en la Ciudad de Buenos Aires hubo acuerdos claros entre el macrismo y el kirchnerismo. En muchísimos temas había legislatura, o sea, el PRO nunca fue mayoría en la legislatura, así que ese tipo de acuerdos, consensos y demás que se da en toda democracia. Yo no veo para nada eso. Yo te vuelvo a repetir, creo que la gente se manifestó libremente en una elección muy fuerte, una ratificación del PRO muy fuerte de liderazgo en la capital federal desde hace ya 8 años, con una imagen de gestión altísima de casi 60, 62 puntos, digamos, y con un peronismo que históricamente le costó y le sigue costando hacer pie en la Ciudad de Buenos Aires, digamos. Esto me parece que es lo histórico, lo que viene pasando. Me parece que la pelea está hoy en lo nacional muy fuerte porque quedó en una elección muy polarizada y me parece que creo que esto va a ser parte rápidamente de la historia electoral 2015. Creo que todo va a estar puesto ahora en la disputa del 9 de agosto. Bueno, y a propósito de eso, del 9 de agosto, ¿qué es lo que se va a poner en disputa? ¿Solamente la polarización de dos figuras que ahora parecen estar proyectadas a nivel nacional, de alguna manera, como decía Carlos, tal vez para que haya incluso hasta que no haya ningún ganador en primera vuelta? ¿Qué se va a poner en juego? ¿Dos modelos, como quiere presentar el gobierno nacional? ¿A Macri le alcanza con lo que está expresando como para decir que tiene una idea, que la diferencia, que la Argentina también se puede desarrollar con su propio proyecto? Bueno, Macri instaló la idea del cambio como un eje de campaña sin explicar en qué consiste el cambio. De hecho, a su frente se llama Cambiemos, por lo tanto decir cambio y cambiemos es casi una estrategia publicitaria, ¿no? Supuestamente Scioli y Macri tenían puntos en común y eran candidatos similares en muchos aspectos, pero la realidad está mostrando que esto no tiende a ser así por una cuestión estructural. Claramente acá hay una diferencia muy importante entre votar por el oficialismo y por la oposición, porque lo que está en juego es bastante en términos de modelo político-económico, digámoslo en esos términos. Por lo tanto, yo creo que sí, la elección tiende a polarizarse. Creo que es importante el hecho que, como decía también Carlos antes, el frente que arma la oposición es más sustantivo que en el pasado. Esto es un dato nuevo también, si bien tampoco logró ser todo lo grande que pudo haber sido, ¿no? Imaginemos cómo pudo haber sido la lectura de este domingo, del domingo pasado, si Macri y Massa hubieran sido aliados. Hoy Córdoba hubiera sido una provincia del Frente Macri-Massa y Santa Fe en el pasado también pudo haber sido ganada por el PRO en alianza con el Entonces, ¿hay equivocaciones del propio Macri en la estrategia? Yo lo que creo es que son, digamos, definiciones políticas que se fueron dando. A mí me parece, por ejemplo, yo hoy lo veo a un Daniel Scioli que, digamos, si tendría que hacerle un asesoramiento, le estoy diciendo volví al centro. Me parece que maximizó mucho para poder ser el candidato y hoy me parece que indudablemente empieza a dar algunas señales. Yo lo veía a Scioli el domingo cuando felicita a Schiaretti, felicita a Berna. Me parece que es un mensaje muy claro de Scioli. Porque a los compañeros, y yo al creo que peronismo. sí, yo creo que en esta cosa que dice Julio más amplia, ¿no?, de lo que es el peronismo. Porque me parece que si no empieza a ponerse el mismo techo. Hoy la fórmula Scioli-Zanini es una fórmula, digamos, lo que venimos viendo obviamente son análisis, uno empieza a ver que puede tener techo. Me parece que Scioli tiene que pegar el salto cualitativo como candidato. Como candidato donde va a liderar un espacio. De hecho, se está acercando a los distritos donde hay elecciones
Pero, obviamente, con la compañía de otros gobernadores. Obviamente. O sea, está avanzando como el jefe de la coalición de gobernadores. Pero que si yo creo que si él no logra instalar eso, me parece que puede llegar a tener problemas. Porque creo que toca techo. Digamos, después de la conformación de listas que se dio en el peronismo, con un mensaje muy claro de la Presidenta de la República en esa conformación de listas, creo que indudablemente si Scioli no tiende nuevamente a ser Scioli, creo que indudablemente puede llegar a tener algún tipo de dificultad. De ahí empezás a ver a un Scioli diferente de hace 2 semanas atrás en su discurso. Creo que esto hay que seguirlo detenidamente de acá al 9 de agosto y vas a ir viendo cambios, porque me parece que es central para romper ese techo, pues está cerca, digamos, de tocar los 40 puntos. Pero le cuesta todavía terminar de pasar esa barrera de 5 puntos, 6, hoy está a 7 puntos de los 45, al menos en los números que tenemos nosotros. Es una elección hoy de 37, 38 a 31, 33. Hoy es la elección, digamos, de lo que es el Frente Cambiemos y de lo que es el Frente para la Victoria. Entonces, es decir, que ninguno de los dos candidatos más fuertes tiene asegurado... No, por eso te decía que hoy la foto que veo es una foto todavía de balotaje. No quiere decir que esta sea la película. Julio, ¿balotaje? Probablemente sí, probablemente no. Yo creo que todavía hay que ver qué hace el resto de los votantes. E insisto en el tema de las realidades provinciales, muestran bastante continuidad de las coaliciones importantes. Y eso en Argentina siempre significó mayorías nacionales, ¿no? Pero me parece que la clave acá es la provincia de Buenos Aires, ¿no? Porque va a ser una elección atípica. Recordemos lo que parecía que iba a ser la provincia en el 2013, ¿no? La revolución de los intendentes, ahí Massa versus Insaurralde, parecía que todo iba de abajo hacia arriba. Pero ahora estamos descubriendo que no, que más bien el 2015 es de arriba hacia abajo. Macri puso a lo menos parecido a un líder territorial de la provincia que pudo haber encontrado, que es su vicejefa de gobierno en la ciudad como candidata a gobernadora, ¿no? Es una candidata que va a ser la delegada del voto de Macri en la provincia. Y en el caso del peronismo está yendo su gobernador como candidato a presidente, y ese va a ser el origen del voto, ¿no? Muy brevemente, porque ya estamos acercándonos hacia el cierre del bloque. El caso de Grecia y la decisión del pueblo de Grecia de enfrentarse al capital financiero como país, ¿tiene algún correlato interno en la política argentina? Desde el punto de vista electoral, no. Desde el punto de vista político, me parece que yo creo que hay 2 temas que no están en agenda, pero que me parece que cualquiera sea el presidente va rápidamente a ponerse en tema de agenda. Uno es la firma del convenio con China, que me parece que ese es un dato no menor, porque ¿cuál va a ser el rol de Estados Unidos teniendo, digamos, un enclave tan fuerte de los chinos en la Patagonia Argentina? Y el segundo, que es un tema para discutir y a fondo, ese que me parece que hoy está totalmente olvidado. Y el segundo tema es obviamente el tema Grecia con todas las implicancias que significan en Europa. Yo de economía no entiendo, pero sí te digo que en el análisis político este es un tema no menor, porque ¿qué van a hacer con Grecia? ¿Lo dejan de lado? ¿Le siguen dando oxígeno? Porque está Rusia y está China hoy, digamos, con intereses totalmente contrapuestos con lo que es la comunidad económica. ¿Cuál es el rol de Estados Unidos? Digo, me parece que desde el punto de vista geopolítico, tanto el tema chino como el tema griego en Europa, que nos parece lejano, son 2 temas que creo que no van a estar en agenda electoral ahora, pero me parece que son temas de agenda a partir de enero del año que viene. Y en un minuto, Julio, por favor, tenemos la presencia del Papa en América Latina. Tenemos un encuentro de la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, con el Papa en Asunción. Se va a dar, de algún modo, aunque no esté en agenda. ¿Esto favorece el perfil, la proyección electoral de la imagen de Cristina sobre las elecciones nacionales? El Papa es el dirigente público con mayor imagen de la Argentina, claramente, ¿no? Es altísima la imagen del Papa. Curiosamente, es más alta entre los votantes del peronismo que entre los votantes de la oposición. Por lo tanto, hay que ver si se puede investigar un poco más ese factor. No es determinante, pero es un tema que por lo menos es colorido. Sí, coincido. Yo digo, son temas que
cómo se puede disparar es muy difícil, pero coincido con el planteo que está haciendo. Bueno, está Es un como para activo seguir. intangible de la política. Exactamente. Bien. Muchísimas gracias, Carlos Germano. Muchísimas gracias, Julio Burman, por este diálogo aquí en Política, Producción y Trabajo. Vamos a una nueva pausa. Entidad binacional Yacyretá, generando futuro. ¿Sabías que el Palacio Legislativo se encuentra habilitado para realizar visitas guiadas todos los días? Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. Servicios Regionales del Sur, Sociedad Anónima. Trabajamos integrando comunidad y empresas. Somos la unidad y la fuerza. Somos Unión Ferroviaria. Y me permito tomarme este último minuto de Política, Producción y Trabajo para un pequeño, gran homenaje a un hombre anónimo, desconocido. Partió, dejó esta vida, don Santos Anacleto Mamani. Usted no lo conoce. Vivió hasta ahora en Quilmes, allí murió. Quilmes, curiosamente, tiene el nombre del pueblo, gracias al pueblo del que viene don Santos Anacleto Mamani, los Quilmes, con K, sin S. Aquellos pueblos originarios, aquel pueblo originario, que estaba en el límite entre Tucumán y Catamarca, el actual límite entre Catamarca y Tucumán, donde están las ruinas de los Quilmes, que usted tal vez pudo haber pasado por cuestiones de interés turístico. De allí vino aquel pueblo, desterrado por los españoles, por la crueldad de la conquista, arriaron a 10.000 Quilmes, 10.000 hombres, mujeres y niños. Llegaron solamente 1.200 Quilmes vivos aquí, al destierro, al lado del Río de la Plata, en la época del virreinato, en la época de la conquista. Don Santos Anacleto Mamani fue el patriarca de ese pueblo. Lideraba una comunidad de 800 personas. Tenía 82 años. Estaba ciego, pero era un padre para muchos de los pueblos originarios que hoy lo lloran y lo homenajean, aún en el silencio. Nos encontramos la próxima semana, si Dios quiere, aquí en Política, Producción y Trabajo.